Bien, en esta parte nos pedía analizar el motor de inducción, rotor, jaula de ardilla, tensión 220-380. Esta sería la tensión en delta máxima y la tensión en estrella máxima, tensiones del circuito. La tensión del circuito me dice que es 380. Esto, haciendo una comparación, puedo ver que la tensión del circuito es igual a la tensión en estrella. Por lo tanto, si es que conecto, bueno, si es que mi motor arranca en estrella, sería directamente arranque directo, porque no estoy reduciendo la tensión de alimentación del motor, directamente lo estoy conectando a la red con la tensión del circuito. Entonces, dibujando estas curvas con arranque directo en estrella, ya que es igual a la tensión del circuito, tendría lo siguiente. Lo voy a dibujar con verde. Todo lo que dibuje con verde es en estrella. Entonces, empezaría con una corriente que habíamos visto que era de 6 a 6,5, la nominal. En, en los apuntes del INGE está con otro valor, ¿no? A ver, si revisamos, está 7 veces la nominal. No, pero está dentro de los rangos, ¿no? Puedo poner acá igual 7, pero eso es lo de menos. La idea es que está arrancando con arranque directo hasta llegar al funcionamiento. Luego, en el par igual, va a arrancar con 1,1 a 1,2, si mal no recuerdo. Este es el par con arranque directo, el par de arranque, ¿no? Este es el par de arranque y solo esta distancia sería la corriente de arranque. Entonces, aumenta su velocidad y llega hasta la velocidad nominal, que sería en este punto. Bien, pero ¿qué pasa acá? No me dice que lo conecte directamente en estrella, me dice que haga la conmutación estrella-triángulo. Entonces, me fijo la placa primero. La tensión máxima en delta es 220. Sin embargo, la tensión del circuito es 380. 380 es mayor a la tensión en delta, que es 220. Por lo tanto, acá ya habría una sobretensión en el motor. Y eso lo puedo calcular en porcentaje, ¿no? Sería 380 menos 220 sobre 220. De acá por 100% y obtengo la sobretensión del 73% aproximadamente. Entonces, ¿qué pasaría si haría la conmutación? Entonces, sabemos que la conmutación se hace a altas velocidades. Digamos por acá, a una velocidad n1. Y esto por acá, n1. Entonces, en el arranque, a ver, esto lo voy a dibujar con rojo. En el arranque sería directamente arranque directo. Voy a tener corrientes grandes, corrientes de arranque grandes. Va a ir bajando, 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 hasta llegar hasta la velocidad de conmutación. Luego conmuto a delta y llego al funcionamiento. Lo propio para el par. Arranco con un par de arranque igual grande. Llego a la velocidad de conmutación. Conmuto a delta hasta la velocidad nominal, que sería por acá. Por acá más o menos, ¿no? Y allí va a quedar en funcionamiento. Bien, pero acá en estas partes ya estaría con una sobretensión del motor, entonces sería peligroso esta conmutación. Por lo tanto, no sería recomendable lo... pero acá me pedía analizar la carga, además. El par de la carga es igual a una constante por la velocidad del rotor al cuadrado. Entonces, esta va a ser su curva y claramente con arranque directo, como es mayor a la nominal, el par de arranque, este par de acá. Entonces, claramente el par de arranque va a ser mayor a la carga, entonces no va a haber problema, el motor arranca. Sin embargo, la corriente de arranque es elevada porque estoy arrancando con arranque directo, es de 6 a 6,5 veces la nominal. No es lo que quiero, ¿no? Entonces, es como si, bueno, es básicamente lo estoy conectando al motor a la tensión del circuito y listo. No habría necesidad de conmutar
a delta, porque allí me causaría mayores problemas por la sobretensión. Bien, el inciso B era con la misma carga, pero analizar el arranque con autotransformador. Y como habíamos analizado, para un deslizamiento nominal del 4%, este factor permisible del 2, se obtiene un par de arranque del 0,48 veces la nominal. Y como les decía, este par de arranque ya es relativamente grande, normal, va a arrancar con un par de carga de esta índole. Y nos pedía analizar con arrancador suave. Arrancador suave igual, ¿no? Con este par de perdón, con esta característica de par de carga, con cualquier arranque podría arrancar el motor, ¿no? Porque este par de carga siempre va a empezar desde un cero y recién va a ir subiendo. Entonces no va a haber problemas. Entonces, con los tres tipos de arranque que me presentaban, podía arrancar el motor. Bien, y eso sería. Este es para el autotransformador y este es para arrancador suave. Para el motor de inducción habla de ranuras profundas. Esto es según Kostenko, bueno, lo que indica Kostenko. Y como conocemos, el efecto superficial, el efecto piel, que es una distribución no uniforme del flujo de dispersión. En motores de ranura profunda, este fenómeno se manifiesta fuertemente. Bien, ¿qué me quiere decir esto? Por acá tengo el rotor, ¿no? El rotor, el estator y esta parte de acá sería el entrehierro. Por acá están las ranuras de lo que es el rotor, ¿no? Hay hartas ranuras. Entonces, si hacemos un zoom solo a una ranura, tendría lo siguiente. Esta ranura, que ahora es profunda, por acá estaría el conductor. Entonces, por el efecto piel, los flujos de dispersión, a ver, creo que lo tenemos acá, para no estar tardando en dibujar. Ah, acá está. Este es el efecto piel. Como podemos ver, los flujos de dispersión en esta parte se concentran mayormente en la parte inferior de la ranura y en la parte superior ya no hay mucho flujo de dispersión. Y entonces eso es lo que tenemos en esta parte. El flujo de dispersión en la parte inferior va a ser mucho mayor al flujo de dispersión en la parte superior. Y por lo tanto, como en el arranque el deslizamiento es igual a 1, la reactancia de dispersión va a ser mayor. Bueno, la reactancia de dispersión en la parte inferior, en la parte baja, va a ser mucho mayor a la parte superior por este efecto piel. Entonces, la FEM igual va a ser mayor en la parte inferior que en la parte superior, la FEM de dispersión. Entonces, podemos analizar vectorialmente esto. Acá tendría el flujo, luego por acá estaría retrasada a 90 grados la FEM que me va a crear la corriente, luego las FEMs de dispersión. De la parte inferior tiene que ser mayor al de la parte superior. Entonces acá está el de la parte inferior con azul. Mayor al de la parte superior. Entonces si analizamos la FEM neta, que sería la suma de esta FEM más estas FEM, en este caso, primero sumaremos E2 más E sigma superior. Si sumo este fasor más este fasor, lo puedo trasladar de esta forma. Este sería E sigma superior. Entonces la resultante, que la voy a dibujar con morado, sería esta.
Y esta sería la FEM neta superior. Ahora lo mismo hago con la inferior. Acá, desde la punta de la flecha, dibujo lo que es la FEM inferior, que es mayor. Y la resultante, que nuevamente lo voy a dibujar con morado, sería esta de acá. FEM neta inferior. De aquí claramente pueden ver que la FEM neta es mayor en la parte superior. Esta de acá, esta morada, es mayor en la parte superior que en la inferior. En consecuencia, la corriente del rotor circula mayormente en la parte superior. Entonces, el perfil de corriente sería el siguiente. En la parte superior habría una circulación mayor de corrientes que en la parte inferior, que prácticamente se hace cero. Entonces, si analizamos lo que es la corriente, bueno, la sección en la que circula más corriente, tendría esta sección efectiva, porque acá, como en la parte inferior casi no está circulando corriente, entonces podría no considerar esto, no directamente, esta sería la sección efectiva del conductor. Entonces, sabemos que la sección, bueno, si tengo menor sección, voy a tener mayor resistencia. Y si tengo una sección mayor, voy a tener menor resistencia. En este caso se cumpliría el primer caso, menor sección, mayor resistencia. Por lo tanto, en el arranque, la resistencia es grande. Y si recordamos la ecuación de el deslizamiento, el par máximo, ¿cuándo ocurre? ¿A qué deslizamiento? Entonces, SM es igual a R2 sobre la reactancia de cortocircuito. En este caso, la resistencia que analizamos en el arranque es grande. Por lo tanto, este deslizamiento a par máximo sería próximo a 1. Es decir, el par máximo estaría en el arranque. Luego, podemos analizar para el funcionamiento. En funcionamiento, la frecuencia de alimentación va a ser mucho mayor a la frecuencia del rotor, ¿no? La frecuencia de las corrientes del rotor. La frecuencia de las corrientes del rotor sabemos que es 1 a 3 Hz. Por lo tanto, de acá podemos decir que el deslizamiento es próximo a cero, ¿no? Porque ya está en funcionamiento. Sabemos que el deslizamiento nominal, cuando ya está en funcionamiento, es de 0, 0.02, 0.04, cercano a cero. Entonces, si recordamos, la reactancia del rotor giratorio era igual al deslizamiento por la reactancia del rotor en reposo. Si esto es próximo a cero, entonces puedo decir que la reactancia, acá, como está acá, la reactancia del rotor giratorio va a ser próximo a cero. Por lo tanto, este efecto superficial, a pesar de que sigue, no se va a notar debido a que la reactancia de dispersión va a ser próximo a cero. Por lo tanto, lo despreciamos. Entonces, el efecto superficial es poco notable, como acá dice. Por lo tanto, la corriente se distribuye uniformemente. Entonces, este sería el perfil de corrientes, ¿no? Ya no hay esa diferencia. Por lo tanto, la sección efectiva en funcionamiento sería completo el conductor. Entonces, he aumentado la sección del conductor. Mayor sección, menor resistencia. Entonces, nuevamente analizando lo que es el deslizamiento a par máximo, sería que si esta R2 es pequeña, voy a tener que este deslizamiento es próximo a cero. Entonces, el par máximo se va a producir a un deslizamiento próximo a cero. En consecuencia, la curva para este rotor de jaulas profundas sería el siguiente. Empiezo con un par grande y en funcionamiento igual tengo un par relativamente grande. Por acá, digamos, está el deslizamiento nominal y este el par nominal. Y como pueden ver, el par de arranque, que sería esta distancia de acá,
se cumplen todas las características que quería. Un par de arranque grande y en funcionamiento igual. Bien, otro análisis que hace Chapman, que en mi semestre esto el INGE preguntó, es, en vez de analizar lo que es el efecto superficial, bueno, que sería casi el mismo análisis de acá, es que Chapman considera al rotor, bueno, a este conductor, como dos barras en cortocircuito, en donde acá tenemos una resistencia y una inductancia, en donde a medida que la profundidad es mayor, se tiene una mayor inductancia. Entonces se cumple lo mismo, ¿no? Que la reactancia en la parte inferior es mayor a la superior. Y ese es el análisis según Chapman. Entonces se cumpliría todo esto, lo que hemos analizado acá. Finalmente nos quedaría analizar el motor rotor doble jaula, que está en esta parte. Motores con jaula doble. Esta sería la característica del rotor. Acá tengo uno y dos jaulas, la superior y la inferior. Si miramos el recorrido de los flujos de dispersión de la parte inferior, acá solo pasa por una parte en el entrehierro, un camino de alta reluctancia, pero solo esta parte naranjita. Mientras que en la parte superior, este sería el camino del flujo de dispersión, pero en este caso pasa por uno y dos veces, caminos de alta reluctancia. Por lo tanto, como este solo pasa por uno, entonces el flujo de dispersión en la parte superior va a ser mucho menor al flujo de dispersión en la parte inferior, porque en la parte inferior solo pasa por uno, en la parte superior pasa por dos. Bien, a partir de ello pueden hacer el mismo análisis, entonces la inductancia de dispersión de la parte superior va a ser mucho menor que el de la parte inferior. Luego acá se diseña lo que es el rotor de tal forma que la resistencia superior tiene que ser mayor a la resistencia inferior. Esto se logra mediante el material, podría ser una opción, es decir, de la parte superior que sea un material de bronce, latón o aluminio, resistencias grandes. Y el de la parte inferior que sea de cobre, una resistencia pequeña. Y de esta forma se logra esto. O también podría lograr esto con la sección. Si ambos son del mismo material. Entonces lo que se tendría que hacer es que el de la jaula superior, como quiero que tenga mayor resistencia, tiene que ser menor sección. Y como el de la jaula inferior quiero que tenga menor resistencia, tiene que tener mayor sección. Y esas serían las condiciones. Ahora, nuevamente en el arranque podemos analizar en el funcionamiento, que casi es lo mismo del anterior. A ver, analicemos en el arranque. Lo voy a analizar con azul. En el arranque, el deslizamiento es igual a 1. Por lo tanto, las reactancias de dispersión no se van a ver afectadas, porque sabemos que la reactancia de dispersión del rotor giratorio es igual al deslizamiento por la reactancia de dispersión en reposo. Entonces, como S es igual a 1, no se afecta su magnitud. Por lo tanto, la reactancia de dispersión de la jaula inferior, acá está, va a ser mayor, mucho mayor a la reactancia de la jaula superior. Por lo tanto, si se cumple esto, las impedancias igual van a cumplirse de la misma forma. La impedancia de dispersión de la jaula inferior va a ser mucho mayor a la impedancia de dispersión de la jaula superior. Ahora sabemos que la corriente es igual a tensión sobre impedancia.
Si tengo entonces mayor impedancia, voy a tener mayor impedancia, menor corriente. Por lo tanto, puedo analizar igual las corrientes. En este caso, la corriente de la jaula superior va a ser mayor al de la corriente en la jaula inferior. No de acá, entonces nuevamente se está cumpliendo esto lo que decíamos en el de la jaula de ranuras profundas, en el que la corriente se va a concentrar en la jaula superior y en la inferior casi no va a haber corriente, igual que acá. La corriente se concentraba en este caso, en la parte superior y en la parte inferior no había casi corriente. Bien, entonces podríamos analizar lo que es el... Bien, esto va a ser inversamente proporcional a la reactancia en, en general. Entonces acá el cos phi inferior va a ser mucho menor que el cos phi superior. Bien, de acá podemos recordar la ecuación de par. El par electromagnético es igual a una constante por la corriente en el rotor por el cos phi. Bien, de acá tenemos que la corriente en la parte superior es mayor. El cos phi en la parte superior es mayor. Por lo tanto, el par en la parte superior va a ser mayor que el par en la parte inferior. Bueno, en la jaula inferior, en este caso. El par en la parte superior en esta jaula va a ser mayor que el par en la jaula inferior. Entonces, por eso es que se dice que esta jaula superior es la jaula de arranque. De allí podemos analizar nuevamente la ecuación de el deslizamiento al par máximo, que sería R2 sobre X de cortocircuito. Como en la parte superior, como podemos ver acá, la resistencia es mayor, entonces este deslizamiento va a ser próximo a 1. Entonces en el arranque voy a tener gran par. Ahora lo mismo podemos hacer en el funcionamiento. Bien, esto lo voy a borrar. En el funcionamiento. Como les decía, el deslizamiento va a ser próximo a cero, por lo tanto, las reactancias de dispersión, tanto de la superior e inferior, van a ser próximos a cero. Por lo tanto, lo único que me definiría dónde está la corriente o por dónde circula más sería la resistencia, porque acá en este caso no hay reactancia. Entonces, la corriente sabemos que es inversamente proporcional a la resistencia. Habíamos dicho que R superior es mayor a R inferior. Por lo tanto, si tengo mayor resistencia, voy a tener menor corriente. Entonces, la corriente en la jaula superior en el funcionamiento va a ser menor que en la jaula inferior por esta condición. Por lo tanto, en esta jaula, en la jaula inferior, ya es donde se concentra la corriente. Y esa es la jaula de funcionamiento. Y de ahí, igual podemos analizar lo que es el cos-phi, pero en general, nuevamente aplicando lo que es la ecuación del par. Par es igual a una constante por corriente por el cos-phi. En este caso, corriente en la parte inferior es mayor. Entonces, el par en la parte inferior es mayor que en la parte superior. Inferior mayor a par en la parte superior. Entonces, en funcionamiento, esta jaula es la que va a trabajar. Ahora analizamos lo que es la ecuación del deslizamiento. Es R2 sobre X de cortocircuito. Bien, de acá habíamos dicho que R superior es mayor a R inferior. Pero acá lo que está trabajando mayormente es la jaula inferior. Por lo tanto, R inferior es pequeña. Por lo tanto, este
deslizamiento a par nominal va a ser próximo a cero. Y de ahí se cumple que en funcionamiento el par es grande. Entonces se cumple la siguiente curva. Acá está. Esta era en sí la curva del motor de jaula doble. Esta sería la curva de la jaula superior. La naranja sería de la jaula inferior. Se puede ver que en la jaula superior el par de arranque, este de acá, es grande. Pero en funcionamiento no me conviene porque el par nominal va a ser pequeñito. Mientras en la jaula inferior, el par de arranque sería este de acá. Par de arranque pequeñito, no me conviene en el arranque. Pero en funcionamiento, que sería por acá, el par nominal sería todo este de acá. Sí me conviene. Por ello es que jaula superior, jaula de arranque y jaula inferior, jaula de funcionamiento. Luego sumo esas dos curvas y lo que obtendría sería esta curva de par, que me representaría la curva de par del motor jaula doble. En el arranque tengo un buen par y en el funcionamiento igual. Y eso es lo que quiero.